La mayoría de personas jamás entenderá esto. Te has pasado la vida persiguiendo la felicidad que venden los anuncios, pero cada vez que la alcanzas, sientes un vacío que no puedes nombrar. Lo que vas a descubrir no es una receta, es una herida que la sociedad ha convertido en espejo. En la pantalla de tu móvil, los likes brillan como pequeñas promesas de satisfacción, y sin embargo, al apagar el dispositivo la oscuridad vuelve a ocupar el mismo espacio en tu pecho. Esa contradicción es la que nos mantiene atrapados en la rueda de la ilusión moderna. Vivimos en una época donde la felicidad se ha mercantilizado, empaquetada en aplicaciones de meditación que prometen 10 minutos de paz, en frases motivacionales que aparecen en cada esquina de Internet, y en influencers que venden sonrisas filtradas como si fueran productos de consumo. La promesa es simple: compra, consume, sé feliz. Pero el problema es que la verdadera felicidad no es un bien de consumo, es un estado que surge cuando dejamos de buscarla como si fuera un objeto externo. Aquí radica el conflicto mental, una dependencia constante de estímulos externos para validar nuestro valor interno, una ansiedad latente que se alimenta de la necesidad de ser visto, de ser aprobado, de sentir que nuestra existencia tiene un propósito que se mide en métricas digitales. Esta dependencia no es nueva, la filosofía ya señalaba la trampa de buscar la felicidad en lo externo. Nietzsche, con su mirada incisiva, nos recordó que el sufrimiento es el acompañante constante de la vida, y que intentar evadirlo mediante placeres superficiales solo nos lleva a una falsa sensación de plenitud. Él hablaba del retorno eterno, de la idea de que el dolor y la alegría son ciclos que se repiten sin fin, y que la verdadera fortaleza está en aceptar esa ciclicidad, no en intentar romperla con soluciones rápidas. Viktor Frankl, décadas después, añadió que el sentido de la vida surge precisamente cuando enfrentamos el sufrimiento, no cuando lo evitamos. Esa es la clave. La felicidad profunda no se construye sobre la ausencia de dolor, sino sobre la capacidad de encontrar significado dentro de él. Imagina una escena cinematográfica, una persona en una habitación iluminada solo por la luz azul de su pantalla, deslizando el feed una y otra vez. Cada notificación es un disparo de dopamina, un pequeño fuego que ilumina momentáneamente la oscuridad interna. Pero esa luz es tenue y fugaz. Al cabo de unos segundos, el cerebro reclama una nueva señal, y la búsqueda se vuelve compulsiva. Es como un globo que se infla con aire de validación, y al perder una pequeña fuga, estalla, dejando tras de sí solo el eco del vacío. La dopamina no crea placer, solo indica expectativa, y la expectativa sin fin convierte la mente en una máquina de deseo constante. Ahora, para reconocer este patrón, basta con observar dos momentos clave en tu día. El primero ocurre justo antes de abrir la aplicación, cuando sientes una urgencia inexplicable, como si algo faltara. El segundo surge después de cerrar la pantalla y percibir una sensación de desasosiego, como si la ausencia de estímulo hubiera dejado un hueco. Esa brecha es el indicio de que tu felicidad está atada a la aprobación externa, y es el punto de partida para romper el círculo. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. Me interesa mucho saber cómo experimentas este ciclo. La salida no es un salto heroico, sino una serie de pequeñas decisiones conscientes. Apagar el teléfono durante 10 minutos, caminar bajo la lluvia sin buscar nada más que la sensación del agua en la piel, respirar profundamente y observar los pensamientos sin juzgarlos. Esa práctica de la desconexión intencional permite que la mente recupere su capacidad de crear significado interno, sin depender de estímulos externos. Es como apagar una lámpara para ver las estrellas. La oscuridad revela una constelación que antes estaba oculta por la luz artificial. Al entrenar la atención en lo que realmente importa, nuestros valores, nuestras relaciones auténticas, nuestras pasiones silenciosas, comenzamos a experimentar una felicidad que no se desvanece al cerrar la pantalla. En este proceso, la filosofía nos brinda un mapa: aceptar la inevitabilidad del sufrimiento, encontrar propósito en la adversidad, y cultivar una vida guiada por la autenticidad interna. No se trata de negar la alegría, sino de reconocer que la alegría verdadera surge cuando ya no dependemos de la validación externa para sentirnos completos. Cada momento de soledad elegida, cada respiración consciente, es una pequeña victoria contra la cultura de la felicidad instantánea. Y aquí llega el punto donde la revelación se vuelve personal. Si logras observar tus propios impulsos, entender que esa búsqueda incansable es una ilusión creada por la sociedad,
entonces puedes empezar a redefinir tu relación con la felicidad. No será un camino fácil, pero la claridad que obtienes al reconocer la trampa es ya un paso gigantesco hacia una vida más plena. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento, porque lo que viene después es aún más profundo. Y mientras la noche se vuelve más densa y los faroles de la ciudad parpadean como luciérnagas atrapadas en un frasco, la mente empieza a desilvanar los hilos que la han mantenido atada a la ilusión de la felicidad de paquete. Cada pensamiento que antes se desbordaba en una lista interminable de metas superficiales, el próximo viaje, el siguiente like, la siguiente sonrisa forzada, empieza a perder su brillo, como si el polvo que cubría una joya antigua se hubiera disipado con la brisa de la autoconsciencia. Imagina por un momento que la felicidad no es un objetivo que se persigue, sino un estado que se permite, una ventana que se abre cuando la presión interna disminuye. En esa ventana ya no se ve el reflejo de la pantalla, sino el contorno de tu propio ser, sin filtros, sin máscaras. Esa visión, aunque parezca tenue al principio, se vuelve más clara cuanto más la entrenas. No es una cuestión de voluntad sobrenatural, sino de práctica constante, como el pulido de una piedra que, a la larga, revela su verdadero brillo. En este punto, la filosofía nos entrega una herramienta poderosa, la idea del amor fati, el amor al destino que propone el filósofo que caminó entre los picos nevados de la antigua Grecia. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa que transforma cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Cuando abrazas tu propio destino, los momentos de vacío dejan de ser vacíos, se convierten en espacios fértiles donde germina la auténtica creatividad interior. Es en esa tierra fértil donde florece la felicidad que no necesita ser validada por otros. Observa cómo el cerebro, ese órgano tan hipnotizante, responde a la incertidumbre. Cada notificación que recibes dispara una pequeña explosión de dopamina, una chispa que te promete gratificación instantánea. Pero esa chispa, al apagarse, deja una sombra que se extiende más allá del tiempo que tardas en volver a abrir la aplicación. La ciencia nos muestra que, con el tiempo, esa búsqueda constante de estímulos externos genera una especie de adormecimiento, una resiliencia que ya no responde a los pequeños placeres cotidianos. En otras palabras, la maquinaria de tu mente se vuelve menos sensible, y la felicidad que antes se encontraba en una simple sonrisa se vuelve cada vez más esquiva. Aquí es donde la narrativa interna cobra sentido. Si comienzas a notar cada momento en que tu atención se desvía hacia la pantalla, cada vez que el pulso de tu corazón se acelera al esperar la próxima aprobación, puedes interrumpir ese ciclo. La interrupción no tiene que ser dramática, basta con una pausa consciente, un suspiro profundo, una mirada al horizonte sin filtros. Esa pausa es la llave que abre la puerta a la reflexión interna, la que permite que te preguntes, ¿qué es lo que realmente anhelo? ¿Qué valores resuenan con mi esencia más profunda? Una práctica sencilla pero reveladora consiste en crear un ritual de la quietud. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo te alcance, siéntate en un lugar donde la luz sea tenue, cierra los ojos y permite que tu respiración sea el único sonido que escuchas. No intentes vaciar la mente, simplemente observa los pensamientos que aparecen, como hojas que caen lentamente sobre la superficie de un lago. Cada hoja que se posa representa una preocupación, una expectativa, un deseo que has cargado. Al observarlas sin juzgarlas, comienzas a reconocer su naturaleza transitoria. Esa observación genera una distancia saludable entre tú y los impulsos que antes te dominaban. Otro recurso que la filosofía antigua valora es la meditación del espejo. Colócate frente a un espejo sin maquillaje, sin filtros, sin la luz artificial que distorsiona la realidad. Mírate con la mirada de un extraño que busca comprender, no juzgar. Pregúntate, ¿qué emociones se esconden tras la sonrisa que proyectas al mundo? ¿Qué temores se ocultan bajo la fachada de la seguridad? Al responder esas preguntas con honestidad brutal, desmantelas la máscara que la sociedad te ha impuesto. Esa deshonestidad interna es la raíz de la tristeza que se disfraza de felicidad en la cultura moderna. La verdadera revolución no ocurre cuando cambias tu entorno externo, sino cuando transformas tu relación con el tiempo. La cultura actual nos vende la idea de que el tiempo es un recurso que se consume rápidamente, que cada segundo cuenta para acumular más logros. Pero los sabios de la antigüedad entendían que el tiempo,
en su esencia, es un círculo que regresa, una corriente que fluye sin principio ni fin. Cuando adoptas esa visión cíclica, dejas de perseguir un futuro lejano que nunca llega y empiezas a vivir plenamente en el presente, aceptando que cada instante es suficiente por sí mismo. En este viaje, la soledad elegida se vuelve un aliado, no un enemigo. La soledad no es ausencia de compañía, sino la oportunidad de encontrarte contigo mismo, de dialogar con la voz interior que a menudo es ahogada por el ruido de la multitud. Esa conversación interna es donde se gestan las ideas más auténticas, donde surgen los deseos que no están condicionados por la expectativa social. Al abrazar la soledad, descubres que la felicidad no necesita compañía externa, necesita autenticidad interna. Si has llegado hasta aquí, ya has cruzado la primera barrera, reconocer que la felicidad que buscas está atrapada en una red de validaciones externas. El siguiente paso es desactivar esa red, hilo a hilo, con la paciencia de un artesano que deshace un nudo complejo. Cada vez que te sorprendas buscando la aprobación en un me gusta, detente, respira y pregunta, ¿esto realmente me satisface o solo alimenta mi necesidad de ser visto? Esa interrogación, aunque incómoda, es el filo que corta la dependencia. A medida que vas practicando estas pequeñas desactivaciones, notarás una transformación sutil pero poderosa. Los momentos de incomodidad inicial, esa sensación de vacío que aparece cuando dejas de buscar estímulos externos, se convierten en un espacio fértil para la introspección. Es como cuando la lluvia cesa y el cielo se vuelve gris, el aire se vuelve más denso, y en esa densidad se percibe la presencia de la vida que antes estaba oculta bajo la claridad cegadora de la luz artificial. La verdadera felicidad, entonces, no es una meta que se alcanza al final del camino, sino una forma de caminar. Cada paso que das con conciencia, cada respiración que tomas sin la presión de ser juzgado, te acerca a esa experiencia profunda de estar completo por dentro. No se trata de una felicidad efímera que desaparece con el último like, sino de una serenidad que perdura, incluso cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Si sientes que este mensaje ha resonado en alguna parte de tu interior, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos qué ritual has intentado, qué resistencia encontraste, y cómo ha cambiado tu percepción de la felicidad. Tu historia puede ser la chispa que encienda la reflexión en otro que todavía está atrapado en la búsqueda incansable de la sonrisa perfecta. Recuerda también que este canal es un espacio para explorar esas preguntas incómodas, esas verdades que a veces preferimos no ver. Si sientes que este viaje te está proporcionando una nueva perspectiva, considera suscribirte para seguir profundizando en los laberintos de la mente humana. Cada vídeo es una pieza del rompecabezas que, al final, revela la imagen completa de lo que significa vivir con autenticidad. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última imagen. Imagina una noche sin luna, en la que el cielo está cubierto de nubes densas. De repente, una estrella fugaz atraviesa la oscuridad, dejando una estela luminosa que dura apenas un instante. Esa estela no es la felicidad completa, pero sí una señal de que, incluso en la más profunda oscuridad, hay destellos de luz que pueden guiarte. No necesitas una constelación completa para encontrar tu camino, basta con reconocer la luz que ya existe dentro de ti. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de buscar la validación externa, recuerda la estrella fugaz. Detente, respira, y busca esa chispa interna que nunca se apaga. Porque, al final, la verdad más triste sobre la felicidad moderna no es que sea imposible encontrarla, sino que la hemos confundido con un espejo roto que refleja lo que la sociedad quiere que veamos. Romper ese espejo y mirar directamente al interior es el acto de valentía que transformará tu vida. Y allí, en ese silencio profundo donde solo escuchas el latido de tu propio corazón, descubrirás que la felicidad no es un objeto que se posee, sino un estado del ser que se cultiva. No hay vuelta atrás una vez que comprendes esta verdad. Cada paso que des será una afirmación de tu libertad interior. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha resonado, comparte, comenta y suscríbete. Juntos seguiremos desentrañando los misterios que la mente oculta. Hasta la próxima, y que la luz interior nunca deje de brillar.